ubicamos o nos fijamos tanto en lo físico como en lo fisiológico. Lo mismo vamos a hacer con el sistema cardiovascular. Empezando con lo físico, utilizando la auscultación y la observación, vamos a ubicar la posición del corazón y la posición normal del corazón. Todos ya debemos saber que la posición normal del corazón se va a ubicar en donde se encuentra va a ser un cruce entre una línea media de nuestra clavícula izquierda y entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Vamos a trazar una línea vertical desde la mitad de nuestra clavícula y el cuarto y una línea horizontal entre el cuarto y quinto espacio intercostal, entre nuestras costillas. Por ahí es donde se va a ubicar o se debe ubicar con más intensidad el latido cardíaco. Es la mejor zona en donde nosotros podemos auscultar para identificar, uno, la posición del corazón y dos, las características del latido. Entre ellas van a estar la frecuencia y el ritmo. Hay que tener en cuenta que pueden haber arritmias, pueden haber soplos que no necesariamente van a ser patológicas, porque vamos a recordar que el bebé todavía se está adaptando. De hecho, aquí lo menciona. En caso de que encontremos arritmias y soplos, no van a tener una repercusión hemodinámica, que quiere decir que no van a generar ningún problema en el recién nacido, siempre y cuando se regularicen después de 48 horas. Si después de estas 48 horas seguimos identificando que el producto tiene algún problema con el ritmo cardíaco, pues allá sí hay que considerar y descartar patología. ¿Sí quedó claro? ¿Todo claro? Sí, maestra. Ok. Pasando al siguiente apartado, que ya va a ser más que nada la función fisiológica, vamos a encontrar que tenemos que evaluar también la parte periférica, no solamente la parte central. En este caso, la evaluación cardiovascular periférica, vamos a considerar el llenado capilar. Este llenado capilar nos va a hablar sobre una adecuada perfusión en el cuerpo de recién nacido. Para el llenado capilar hay que considerar hay que realizar una prueba que se trata de ejercer presión en las extremidades del producto de recién nacido y contabilizar el llenado capilar, justamente eso. Ejercemos presión, cuando ejercemos presión vamos a cambiar de coloración. Al soltarlo tenemos que contabilizar cuánto tarda en recuperar pues la perfusión normal. Debe ser menor a 2 segundos para que la consideremos correcta o adecuada. Para este llenado capilar, para la evaluación de llenado capilar, hay que también considerar que puede haber presencia de cianosis distal o acrocianosis, como habíamos visto anteriormente. Lo mismo, si nosotros tenemos acrocianosis, sí se puede, o sea, si el bebé tiene acrocianosis, aún así se puede contabilizar el llenado capilar, sin embargo, lo ideal es que no lo tenga. Igual para después de las 12 horas, esa acrocianosis ya debió de haber desaparecido en el producto. No debe tardar más de 12 horas. Y vamos a contabilizar o a revisar más que nada los pulsos. Pueden ser pulsos femorales, pulsos braquiales, incluso podemos revisar el pulso a través en el ombligo, en la zona del ombligo. Vamos a recordar que ahí tenemos dos arterias. Ahí también podríamos revisar el pulso. En el pulso, ¿qué vamos a considerar? Ahí podría evaluarse o contabilizarse la frecuencia cardíaca. Sin embargo, de preferencia vamos a llevarlo a cabo con estetoscopio directamente en el corazón para que aparte de revisar la frecuencia cardíaca, también podamos identificar presencia o ausencia de soplos cardíacos. Sin embargo, aunque ya sepamos la frecuencia cardíaca,
es importante también evaluar el pulso, porque podemos encontrarnos con diversos tipos de pulso. Podemos encontrar un pulso débil, que casi no se siente, que nos va a hablar sobre una probable vasoconstricción, por ejemplo. Podemos encontrar un pulso saltón, que son esos pulsos que parecen que hasta patean, porque son bastante intensos. En este caso puede haber un problema fisiológico, por ejemplo, un robo diastólico, que el corazón no esté expulsando o esté expulsando más sangre de lo normal. También podemos encontrar una diferencia entre los pulsos periféricos, que quiere decir que en un bracito encontremos una, un tipo de pulso diferente al otro bracito. En este caso, pueden ser problemas anatómicos específicamente de la aorta. Entonces, van a ver muchísimos, o sea, los pulsos nos pueden decir también mucho sobre esta evaluación cardíaca. Y por último, tenemos la tensión arterial. La tensión arterial no siempre se va a evaluar en todos los recién nacidos. Normalmente lo evaluamos en aquellos bebecitos que tienen alguna patología. Está re chistoso cómo se evalúa porque necesitamos un baumanómetro chiquitito, como de 2,5 centímetros. El brazalete va a ser así súper pequeño. La tensión arterial normal, aquí la tenemos, va a ser parte de los signos vitales, pero una vez más, en un ambiente hospitalario no necesariamente se va a contabilizar de manera rutinaria. En caso de que lo contabilicemos, la sistólica va a ser entre 55 y 85 milímetros de mercurio. La diastólica va a ser más baja, entre 40 y 46 milímetros de mercurio, como en cualquier persona. Sin embargo, fíjense cómo en ambas cifras, pues estamos muy por debajo de lo que consideramos normal en un adulto. Para el día 10, esta tensión arterial, sobre todo la sistólica, debe subir entre 95 y 100 milímetros de mercurio, que ya consideramos que que se está asemejando un poquito a la tensión arterial en una persona adulta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Con qué dijo que se medía? La presión arterial, Sí. con lo mismo, con un baumanómetro, solo que está muy chiquito. Es un mini Bauman. Esfigmomanómetro, para ser exactos. Y tu estetoscopio. Algunas ocasiones podemos colocarle un monitor al bebé. Les voy a pasar un video que está al final, que está bastante interesante. Algunas veces colocamos tipo pulsioxímetro, que son dos, ¿cómo les podría decir? Como que dos plastiquitos que van a emitir una luz infrarroja para poder leer las constantes vitales de recién nacido como una persona grande, ¿no? Solo que para los recién nacidos están muy pequeños y tiene como una pulserita de velcro para que se pueda sostener. Se le coloca a los bebés, se le puede colocar en la planta del pie, se le puede colocar en el bracito, se va a sostener con ese velcro y aparte se le va a poner una venda. Algunas veces estos monitores nos van a ayudar tanto para obtener la frecuencia cardíaca como también la presión arterial. Obviamente en ese caso estaríamos hablando de pues un instrumento electrónico. Sin embargo, también se puede medir esta tensión arterial de manera manual con un esfigmo. ¿Sí quedó? Otra cosa que nos van a cuantificar con estos monitores va a ser la saturación de oxígeno. De hecho, dentro de esta revisión cardiológica en el recién nacido va a existir este tamiz cardiológico, que aquí tenemos un algoritmo que nos va a ayudar a detectar cardiopatías congénitas críticas. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a ayudar a descartar
que el producto tenga algún problema pues, cardiológico. Y este tamiz se lleva a cabo justamente con la saturación de oxígeno. Acá nos menciona dónde debemos tomar la oximetría de pulso. Fíjense, importante va a ser en la mano derecha o puede ser en cualquier pie entre las 24 y 42 horas. Acá nos menciona cómo debe estar el ambiente y la necesidad de un equipo adecuado. Cuando nosotros obtenemos un resultado positivo en este tamiz, significa que es positivo a cardiopatía. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a buscar es que los bebés salgan negativos, porque es lo que les va a dejar fuera de peligro. Sin embargo, si por ejemplo la saturación del oxígeno está por debajo de del 90%, es un positivo inmediato. ¿Qué quiere decir? Que el bebecito puede tener un problema importante cardiológico. En este caso, como siempre, vamos a confirmar a través de distintas pruebas y se tiene que volver a repetir. En caso de que vuelva a salir positivo, necesitamos referir a este bebé con un especialista. A cardio sobre todo. Si por ejemplo sale como positivo, es decir, más o menos, va a tener una saturación de oxígeno entre 90 y 94, se toma en la mano derecha o cualquier pie, incluso si hay una diferencia mayor al 4%, se va a considerar que todavía está en riesgo. Si nos sale alguno de estos valores, se vuelve a repetir en una hora el examen. Si sale positivo, lo volvemos a repetir para descartarlo y si vuelve a salir positivo, se va a especialista. Si sale negativo, continuamos con los cuidados normales de recién nacido porque probablemente nos salió de esta manera justamente por la adaptación. Si nosotros contabilizamos la saturación de oxígeno de recién nacido y está por arriba de los 94, vamos a considerar que no hay problema, no hay peligro, y si la diferencia entre mano y pie va a ser menor de 3%, lo mismo, no hay peligro. En este caso, continuamos con los cuidados normales de recién nacido, no va a ser necesario volverlo a confirmar. Este tamiz cardiológico, este algoritmo se los pedí en el manual, lo encuentran en la guía de práctica clínica de atención a recién nacido que les compartí hace una semana, creo. Y ya, no es tan difícil, no es la gran cosa, simplemente necesitamos oximetría de pulso. ¿Quedó claro? Sí, Sí, maestra. maestro. Muy bien. Pasamos a abdomen. En abdomen, ¿qué se va a considerar? Algo que no les había comentado, cuando nosotros medimos o realizamos la somatometría de recién nacido, normalmente se va a realizar completo. Es decir, antes de empezar a revisar región por región, realizamos la somatometría completamente. Se le mide la cabeza, se le mide el tórax, se le va a medir el abdomen, se le mide el segmento inferior, que es la piernita, se le mide la longitud de la planta del pie y también se le va a medir la talla. Todo esto se va a realizar al principio, va a ser parte de la sometría de recién nacido. Sabemos que las medidas son un indicador para saber si algo está anormal. En este caso, la circunferencia abdominal va a ser importante porque fíjense cómo en el bebé podemos encontrar que el abdomen está ligeramente inflado. Pero si esta circunferencia de abdomen se sale de lo normal, vamos a considerarlo patologías. El caso de encontrar un abdomen distendido más de lo normal va a ser, va a ser importante, sobre todo, descartar patologías. Ahorita vamos a ver qué tipo de patologías pueden haber en esta región. Como siempre, vamos a empezar a valorar lo físico, en este caso la apariencia. ¿Cómo va a ser la apariencia del abdomen de un recién nacido? Normalmente es cilíndrico, va a ser plano o puede ser ligeramente prominente. Importante, el abdomen de un bebecito debe estar uniforme. El encontrar alguna prominencia en el abdomen va a ser un factor, va a ser un riesgo para alguna patología, para algún problema. Allá menciona que la pared abdominal normalmente, o sea, la externa, la que nosotros podemos ver,
Normalmente va a ser tensa y lisa. ¿Qué tanto podríamos encontrar que vamos a considerar signos de alarma? Como ya les había mencionado, una distensión abdominal. Si encontramos una distensión abdominal, puede significar, por ejemplo, una acumulación de líquido en el espacio peritoneal. Puede haber también un problema de obstrucción intestinal que no permite que el bebé evacúe y por lo tanto todo lo que está comiendo pues se va acumulando y se va distensionando el abdomen. Pueden ser un montón de cosas que habrá que descartar. Otro signo de alarma va a ser la ausencia de los ruidos intestinales. Para la valoración física de recién nacido, el bebé ya debió haber comido. Si el bebé ya comió, debe tener presente ruidos intestinales. Si estos no están presentes, habrá que descartar patologías importantes, como por ejemplo, ¿qué podría ser? La enfermedad de Crohn, una necrosis en el intestino, lo que les mencioné hace ratito, una obstrucción intestinal. Hay uno que creo que se llama eventración del intestino también, etcétera. Van a haber un montón de patologías intestinales que pueden relacionarse con esta ausencia de ruidos intestinales. Esa parte patológica deberían verlo en otra asignatura. Para la valoración del abdomen, aquí sí vamos a considerar la palpación. Esta palpación nos va a ayudar a identificar los diferentes órganos que se encuentran justamente en el abdomen. Podemos identificar órganos más grandes de lo normal. Por ejemplo, una hepatomegalia nos va a hablar de un hígado más grande de lo normal. Una esplenomegalia nos va a hablar de un vaso más grande de lo normal. Cualquiera de estos dos van a ser patológicos. El vaso no es palpable en todos los recién nacidos, aproximadamente un 10% se puede palpar. Si, si lo identificamos más grande, pues ahí tenemos un problema. Podemos encontrar masas abdominales que van a ser como prominencias en el abdomen. Estas masas abdominales pueden ser, por ejemplo, resultados de tumores, resultados de quistes, entre otras cosas. Es importante identificar estas masas para poder descartar la causa. Y, por ejemplo, si nosotros lo identificamos y no podemos saber qué tipo de masas son, va a ser importante realizar una biopsia para determinar si esta masa o este tejido es maligno o es benigno. Eh, si es maligno, habrá que retirarlo. Si es benigno, habrá que identificar que no tenga repercusión en la salud y en el desarrollo de recién nacido. Aquí no sé si lo pueden ver, está marcado este abdomen del bebé. Si se dan cuenta en la parte, lo que nosotros vemos hacia el lado derecho del abdomen, sí se ve un poquito prominente, pero no tanto como la parte izquierda. Esta es resultado de una masa abdominal. Y por último tenemos ascitis. ¿Alguien sabe qué es ascitis? Es líquido en la cavidad abdominal. Sí, así es. Va a ser una acumulación de líquido específicamente en la cavidad peritoneal, sí, en la cavidad abdominal, pero va a ser feo. Fíjense cómo este recién nacido tiene este problema de ascitis. Es una acumulación importante de líquido, lo que hace que el abdomen se distienda demasiado. Fíjense cómo esta pancita del bebé se encuentra incluso brillosa y vean cómo aparecen las venas de este pobrecito bebé en el abdomen. Esta citis puede relacionarse con problemas hepáticos, con problemas renales también. Es muy triste, sobre todo porque tenemos que disminuir esta inflamación, pero al mismo tiempo identificar la causa. Muchas veces, a pesar de que nosotros retiremos el líquido, ¿alguien sabe cómo se llama la técnica para retirar este líquido?
¿Nadie? Se llama, no me acuerdo. Estoy pensando en otras cosas y lo siento, se me olvidó. Yo lo dije en 3 salones y ahorita se me acaba de olvidar. Maestra, ¿no era la paracentesis? Gracias, sí, paracentesis. Sabía que era centesis, pero no me acordaba del principio. Paracentesis, así es. En este caso, esta técnica se trata de introducir una aguja grande, en un bebé no tanto, pero es introducir una agujita o puede ser también una sonda y drenar ese líquido. Pero obviamente si nosotros no atacamos la causa, pues ese abdomen va a seguir acumulando líquido y no necesariamente va a explotar, pero pues imagínense, simplemente una inflamación no tan grande nos mantiene a nosotros en en un estado de salud y en una sensación de pesadez, de irritabilidad, etcétera. Imagínense lo que va a generar en un bebé. En este caso, ese bebé no puede comer, allá tiene una sonda nasogástrica, no necesariamente para alimentarlo, es de hecho para drenar hacia afuera el líquido, sobre todo líquidos biliares. Probablemente este bebé esté intubado. Allá vemos que tiene su monitor en su manita derecha tiene una venda. Esta venda está sosteniendo el monitor porque tenemos que estarlo pues, monitoreando. Y pues es muy triste. Es totalmente un bebé patológico. Y otro punto va a ser la evaluación del hígado. Hace ratito mencionamos una hepatomegalia. El hígado debe medir entre 2 o 3 centímetros y se va a ubicar debajo del reborde costal. Aproximadamente, o sea, debajo de las costillas va a estar como unos 2 dedos. O sea, de la última costilla ponemos 2 deditos y abajo de esos 2 dedos se debe ubicar el hígado del bebé, va a medir entre 2 o 3 centímetros. Si lo sentimos más grande, pensamos en una hepatomegalia y en una posible patología. El hígado debe tener una consistencia blanda y debe estar totalmente liso. El que se sienta alguna protuberancia o alguna deformidad también nos va a hacer considerar algún problema de salud. Para la exploración del abdomen, antes, cuando estábamos hablando de la exploración física, en la primera parte, que era como que una introducción, mencionamos que las 3 técnicas que nos o los 3 métodos de exploración física que vamos a utilizar era solamente la observación, la auscultación y la palpación. La percusión no se va a realizar en cualquier lado, solamente la vamos a utilizar en el abdomen. En este caso, sabemos que la percusión nos puede mencionar cuando un espacio está vacío, cuando un espacio está lleno de líquido, de aire, etcétera, porque los sonidos son diferentes. Para el abdomen sí podemos realizar la percusión junto con los otros 3 métodos de exploración física. ¿Qué va a ser importante? Siempre, siempre la palpación va a ir hasta el final porque ya habíamos mencionado que puede modificar el contenido aéreo intestinal. Si modificamos algo, los resultados que vamos a obtener probablemente sean erróneos. ¿Qué otra cosa hay que considerar en el abdomen? Que va a estar ubicado ahí el cordón umbilical. Vamos a encontrar el ombligo y todavía vamos a encontrar igual los restos del cordón umbilical que va a estar pinzado puede ser con un plastiquito. Si aún no se usa el plástico, o sea, si algún hospital todavía no usa el plástico, puede ser con liguitas o incluso antes se amarraba con hilo, creo que se llamaba hilo o cinta umbilical, creo que es cinta umbilical. Era justamente un hilito, con eso se amarraba el cordón umbilical. Me acuerdo que yo sí lo practiqué y no me gustaban más las ligas, pero ahorita se usa el plástico que ya es totalmente más fácil.
¿Qué vamos a encontrar en el cordón umbilical? Vamos a identificar los vasos sanguíneos. Sabemos que deben tener 2 arterias y una vena. Las arterias van a estar más chiquitas que la vena. No, no debería haber hemorragia en este cordón umbilical. Podemos encontrar, si por ejemplo encontramos edema, encontramos enrojecimiento o un cambio en la temperatura, si se siente caliente al tacto, vamos a considerar los signos de alarma. Todos estos signos son parte de por ejemplo, de una infección. Y pues obviamente una infección en el cordón umbilical, que pues son vasos sanguíneos que van prácticamente, tienen un acceso directo al sistema sanguíneo, puede, puede evolucionar a una sepsis que ponga en riesgo a ese bebecito. ¿Cuándo puede suceder esta infección? Cuando, por ejemplo, tenemos una ligadura inadecuada. Esto también nos puede llevar a la hemorragia masiva. Y una hemorragia masiva sabemos que va a ser peligrosa. En cualquier persona, en un bebecito, mucho más. ¿Qué más podemos encontrar? Hay una anomalía importante, bueno, varias anomalías importantes que podemos encontrar a nivel del cordón umbilical. Aquí tenemos una imagen que lo que quiero que ustedes identifiquen va a ser el uraco. Ya sé que casi no escuchamos ese término, de hecho, probablemente nadie lo haya escuchado. Fíjense cómo en la imagen podemos encontrar esto rosadito que ven, que es una cavidad, es la vejiga, ¿ok? Allá vemos la vejiga, vemos cómo está la uretra, que va directamente al pene. En este caso tenemos a un varoncito. Sin embargo, en la parte de arriba de la vejiga tenemos un conducto que tiene un acceso directamente al ombligo, no sé si se lo pueden notar. Este conducto que va hacia arriba lo vamos a conocer como uraco. El uraco, durante el periodo gestacional, se va a encontrar abierto. Sin embargo, cuando el bebé nace, este uraco debe estar cerrado. Debe cerrarse este conducto para justamente no estar conectado con el ombligo. Pueden haber ocasiones en las que hay persistencia del uraco, que quiere decir que el bebé nace y el orificio nunca se cierra, o por lo menos no se cierra hasta ese momento. ¿Qué creen que sucede si este orificio sigue abierto? Escape de la orina. Así es. Va a funcionar como una fístula que prácticamente va a permitir que la orina pueda salir en el ombligo. Entonces, en algunas ocasiones, cuando nosotros estamos evaluando al recién nacido, podemos encontrar que el pañalito está mojado en la parte de arriba. Sobre todo cuando son varones, tendemos a normalizarlo mencionando, ay, probablemente su penecito estaba mal acomodado, hizo pipí y pues la orina se fue hacia arriba. Algunas veces sí sucede, pero habrá que descartar. Va a ser importante revisar muy bien ese ombligo, medio presionarlo para identificar si no hay pérdidas, sobre todo de orina, porque como es una fístula, tendremos que cerrarlo. Y vamos a recordar que la orina tiene un pH bastante ácido, lo que puede ocasionar alguna irritación y aparte infección importante en esta zona. Esta persistencia del uraco simplemente se cierra con métodos quirúrgicos y ya estuvo, no pasó nada. Todo esto es bastante, o sea, es parte del desarrollo embrionario. Sin embargo, como les dije, se debería cerrar, debería desaparecer. Algunas ocasiones, pues continúa, persiste, pero no es normal. Y también podemos tener, esto no necesariamente es un recién nacido, pero en esta zona, en el ombligo, consideren, por ejemplo, si son parte de
de la atención del niño sano, cuidados del niño sano, valoración del desarrollo, etcétera. Considerar, revisar que el ombligo esté completamente cerrado, que la cicatriz umbilical realmente haya cerrado. Algunas ocasiones podemos encontrar eventración, que significa que puede haber salida por ahí de algunas estructuras abdominales internas. Pueden ser los intestinos, puede ser algún órgano, víscera, etcétera. Esto obviamente va a ser una entrada directa para microorganismos importantes, lo cual hay que cerrar también. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Considerar ese silencio como un no. Continuamos con la siguiente parte, que es la exploración de genitales y ano. Para este punto vamos a separar la información porque pues van a haber diferencias importantes, ¿verdad?, entre los genitales femeninos y masculinos. Creo que el más fácil de evaluar son los genitales femeninos. En este punto, como siempre, vamos a empezar por la apariencia, que vamos a evaluarla justamente con la observación. ¿Qué vamos a encontrar? Normalmente los genitales femeninos tienen una vulva entreabierta por un menor desarrollo de los labios mayores. ¿Qué significa? Normalmente las mujeres ya desarrolladas, eh, al momento, por ejemplo, si se separan las piernas, los labios mayores siguen cubriendo la parte interna de la vulva, si lo quieren ver de esa manera. Sin embargo, en los recién nacidos, en las recién nacidas, estos labios mayores todavía se encuentran chiquitos y de hecho están edematizados. No sé si pueden ver, no es la mejor imagen, ya lo sé, pero no sé si pueden observar cómo los labios mayores, o sea, estas estructuras de aquí, de al lado, se ven un poquito edematizadas, se ven hinchadas, lo cual no permite que las estructuras que están más adentro, como los labios menores y el clítoris, y la apertura vaginal se puedan visualizar. Esto es completamente normal porque pues todavía falta que termine de desarrollarse. El clítoris y los labios menores van a estar más desarrollados, pero también van a estar más visibles. ¿Qué hay que considerar en evaluar en los genitales femeninos? La ubicación del meato uretral. Este va a ser un orificio que se va a encontrar debajo del clítoris y entre el introito vaginal. Es decir, entre el clítoris y la vagina debemos encontrar el meato uretral. Va a ser un puntito, un agujero, un orificio muy pequeño. Para este punto tendríamos que valorar que la bebé ya haya orinado. El hecho de que un bebé no orine también va a ser un factor o un punto de riesgo. De hecho, los bebés no pueden ser dados de alta hasta que hayan orinado. Tienen que orinar por lo menos dentro de las 24 horas. Creo que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más les iba a comentar? La vagina o el introito vaginal, que es la apertura justamente de la vagina, no siempre va a estar visible. Vamos a recordar que en los recién nacidos, las niñas nacen todavía con una capa de tejido bastante delgadito que conocemos como el himen. Este himen probablemente no permita visualizar el introito vaginal, que va a ser completamente normal. ¿Qué es lo que vamos a considerar nada más? Que tenga pues la estructura de la vagina en el lugar correcto, ¿no? En las bebés podemos encontrar secreciones en la parte vaginal que se van a ver como mucosa, como una mucosa blanquecina, como una secreción vaginal blanquita más o menos, medio pegajosa o lechosa, más o menos como lechosa. Esto es completamente normal y se va a deber sobre todo a la presencia de hormonas placentarias.
También podemos encontrar pseudomenstruación, no necesariamente dentro de las 24 horas, pero va a ser importante mencionarle a la madre que durante los primeros 7, 15 días puede encontrar que su bebé tenga pérdidas sanguíneas como una menstruación. Puede ver en su pañalito, puede encontrar manchitas de sangre. Si encuentra esto, va a ser importante que revise los genitales de su bebé para identificar que no tenga lesión. Y si no tiene lesión, simplemente que vigile de cuánta va a ser la pérdida pues de estas manchitas, ¿no? Si son muy abundantes, probablemente sea importante que lleve a la bebé a consultar, pero si son manchitas, si son muy pequeñas o muy poquitas, es normal, es parte de esta ¿cómo se llama? Ay, de la, perdón, de esta acción de las hormonas placentarias, eh, sobre todo de la mamá. Ahora sí, pueden haber signos anormales en los genitales femeninos, como son labios fusionados, que son justamente los labios mayores, se encuentran unidos y al momento de abrir las piernitas de la bebé no dejan ver las estructuras internas. En caso de que tengamos labios fusionados, habrá que realizarle una cirugía a la bebé porque pues no se puede quedar así. Sobre todo por el problema que podríamos tener de que la bebé no pueda orinar. Si encontramos un clítoris aumentado del tamaño, también puede ser un problema importante, no necesariamente va a ser maligno. Algunas veces puede ser un defecto congénito, simplemente habrá que revisar si presenta riesgo para el desarrollo de la bebé o no. Podemos encontrar ausencia de la apertura vaginal, en este caso sí va a ser un problema cuando no veamos el área o la formación de la vagina. Pero si ya les dije, si no lo vemos porque tiene un tejido que lo está ocultando, eso es normal porque es el himen. Si de plano no encontramos la forma anatómica o no encontramos esa apertura, pues allá sí habrá que analizar. Y también puede haber salida de materia fecal por la vagina. En este caso vamos a pensar en una fístula que esté uniendo la parte rectal con la parte vaginal. Esa fístula va a ser importante cerrarlo. Algunas veces es un defecto de nacimiento. Sucede más de lo que pensamos. Sobre todo en bebecitos que tienen otros defectos congénitos. Por ejemplo, he visto muchas fístulas anales que vienen en bebés, sobre todo que tienen, por ejemplo, defectos como un labio leporino, un paladar hendido, también pueden tener este problema de fístulas. Y pues se opera, se cierra y ya estuvo. La presencia de estas fístulas también se va a relacionar con infecciones importantes, porque pues imagínense toda esta popó estaría saliendo por un área donde no debería y sobre todo muy, muy sensible al aumento o la disminución del pH, sobre todo la presencia de microorganismos patológicos. Por otro lado, tenemos los genitales masculinos. En el caso de los bebecitos varones, los genitales masculinos tienen una apariencia también importante. De entrada, vamos a evaluar los testículos. Los testículos muchas veces los vamos a encontrar, bueno, muchas veces. La mayoría de las veces se van a ver edematizados. Esto no necesariamente es patológico, lo podemos conocer como hidrocele. Esta hidrocele normalmente suele disminuir después de cierto tiempo. Los testículos, el escroto normalmente va a tener una forma de péndulo, que es como una perita, va a estar arrugado y pigmentado. Fíjense cómo en la imagen de este bebecito el escroto se ve mucho más oscuro que el resto de la piel, es completamente normal. Puede ser que en algunas ocasiones al valorar los escrotos de recién nacido, encontremos que la bolsita está vacía, que los testículos no han descendido. En bebés esto puede ser normal.
Los testículos se van a ubicar en la parte de arriba, justamente en la pelvis. Tenemos que tocar, palpar para ver si podemos identificar los testículos. Si nosotros identificamos los testículos en la parte de la pelvis, podemos hacer una maniobra con las manos que se trata de presionar y descender, como para bajarlos y que se puedan ubicar en el escroto. Es importante que los testículos puedan tener esta movilidad, que se bajen, que nosotros podamos bajarlo al escroto. Si nosotros con esta maniobra, o sea, si los testículos con esta maniobra no descienden, habrá que considerar una anomalía que vamos a conocer como criptorquidia. Para la criptorquidia necesitamos solucionarla. Ahorita vamos a ver un algoritmo que nos va a ayudar a definir qué se va a realizar en este caso de que los testículos no desciendan. Si nosotros encontramos un hidrocele unilateral, sobre todo derecho, eh, no, espérenme. Si nosotros encontramos hidrocele, como les había mencionado, no necesariamente va a ser patológico. ¿Qué sí va a ser importante? La fimosis y el priapismo. ¿A qué vamos a conocer fimosis? Esos sí son defectos que habrá que valorar y sobre todo reparar. ¿Han escuchado antes el término de fimosis? Sí, maestra. ¿Qué es? Es cuando no se le puede bajar por completo el prepucio al bebé. Ok. Sí, justamente eso. Normalmente el pene tiene varias estructuras importantes. En la parte final, en la punta del pene, vamos a ubicar el glande, que es normalmente más robusto, más grande que la parte de abajo, ¿verdad? Este glande tiene el prepucio, que cuando están muy pequeños, cuando están recién nacidos los bebés, el prepucio normalmente viene adherido al glande. Eso es normal. ¿Cuándo vamos a cuándo vamos a decir o considerar que tiene fimosis? Cuando justamente la apertura del prepucio no se encuentra. O sea, la parte de arriba se encuentra pegada, se encuentra estrangulado y esto evita que se retraiga. Esta, esta falta de la retracción del prepucio, eso sí, habrá que considerar y sobre todo evaluar. No necesariamente va a ser malo, siempre y cuando no impida que el bebé pueda orinar. Si este prepucio está completamente cerrado, pues allá sí habría que intervenir. Pero el hecho de que el prepucio venga adherido al glande, eso es normal y de hecho va a ser un punto importante para mencionarle a la mamá. Si al bebé no se le realizó una circuncisión durante su desarrollo, específicamente durante los baños, hay que ir bajando ese prepucio para que se pueda liberar del glande. Si este prepucio no se baja, el bebé, cuando esté un poquito más grande, cuando sea niño, va a tener que ser circuncidado y pues le va a doler más y le va a doler mucho. Entonces, de preferencia, que se lo baje. El priapismo, ¿conocen qué es priapismo? Bueno, creo que no. El priapismo puede ser que encontremos una erección en el bebecito. A esto se le va a llamar priapismo. Esta erección va a ser prolongada. O sea, si vemos a este bebé y tiene la erección en el pene, no necesariamente va a ser patológico. Cuando sí habrá que considerar y descartar algún problema, cuando esta erección dure más de 4 horas. No es asociada con ningún interés sexual. Obviamente estamos hablando de un recién nacido, probablemente pueda relacionarse con algún problema en la perfusión sanguínea, la circulación sanguínea, entre otras cosas. Eso es el priapismo, una erección prolongada y persistente de más de 4 horas.
Habrá que valorar qué lo está originando y sobre todo controlar la causa para que no siga presente. Muy bien, hablando del pene, la apariencia del pene debe de estar, en un recién nacido debe de estar bien desarrollado. El hecho de que esté bien desarrollado nos va a hablar de un tamaño aproximadamente entre 3 y 4 centímetros. Como les había mencionado, el prepucio va a estar adherido al glande. El meato urinario, que es la apertura de la uretra, lo vamos a encontrar en la punta del glande y va a tener una forma de fisura vertical, es como una rayita que está vertical, paradita. Hay signos anormales importantes que lo podemos encontrar aquí abajo. El primero va a ser hipospadias. Este primer signo anormal, que es hipospadias, se relaciona de hecho con esta apertura uretral. ¿Cuándo vamos a considerar que un bebé tiene hipospadias? Cuando la apertura no se encuentre en la punta del glande. Algunas veces se pueden, de hecho, hipospadias, su prefijo hipo, nos habla de que esta apertura va a estar abajo, debajo del glande, o sea, en la parte baja del glande, como que a un lado, pero abajo. Esta ubicación del meato urinario no necesariamente va a ser un problema fisiológico, sin embargo, hay que revisarlo, hay que identificar si el bebé tiene o no tiene una limitación al momento de orinar y sobre todo si no hay mayor riesgo de infecciones. Esta hipospadia se va a resolver lo mismo con una cirugía. Se cierra el de ahí y se le hace un conducto en la punta del pene. Podemos encontrar hernias inguinales. Estas hernias se van a encontrar en la parte, pues sí, de la ingle, en el recién nacido, se puede encontrar aquí al ladito de la pierna. Algunas veces vamos a tener el problema de que los testículos suben. Sabemos que normalmente, o sea, los testículos no siempre se van a encontrar en el escroto. Sobre todo cuando hay un descenso de temperatura, los testículos pueden subir para mantener la temperatura adecuada pues, en ellos mismos. ¿Cuándo vamos a descartar hernias inguinales? Cuando estos testículos no desciendan o cuando nosotros no los sintamos. Puede ser que no lo encontremos en el prepucio y que cuando palpemos en la parte superior de la pelvis tampoco los encontremos. ¿Qué puede suceder? Que el bebé tenga una hernia inguinal, que es como una apertura en donde el testículo puede guardarse, el testículo puede entrar en esa hernia. Pues imagínense, cuando entra ya no va a poder salir y si la temperatura aumenta, pueden haber en un futuro problemas importantes en el testículo de ese bebé, incluso relacionados con la reproducción. Entonces, ¿qué se va a considerar? Descartar estas hernias inguinales en caso de que tengamos un problema de criptorquidia y cerrarla justamente para que cuando el testículo suba no se guarde y pueda descender posteriormente. Podemos encontrar características como por ejemplo un pene curvo. No necesariamente un pene curvo va a ser maligno, sin embargo, pueden haber ocasiones pues que los bebés tengan un pene de este tipo. Normalmente van a ser rectos como están en la imagen. Lo mismo podemos encontrar salida fecal por la uretra. En este caso vamos a considerar o pensar principalmente en una fístula que habrá que solucionar. En los escrotos podemos encontrar masas escrotales. Hay que descartar que sea, si sentimos algo en el testículo, estar seguros de que se trata, en el escroto, pero sentimos alguna masita en el escroto, estar seguros de que se trata de un testículo, porque algunas veces pueden ser problemas como una tumoración, como un quiste, que habrá que retirar, que habrá que determinar si es maligno o benigno, si provoca o no provoca alguna patología o algún problema para el desarrollo y retirarlos.
podemos encontrar que los testículos no están descendidos. Ahorita vamos a ver qué se hace. Y el color violáceo del escroto nos va a hablar sobre una pérdida de la perfusión. Importante, el escroto se va a ver más oscuro, pero no se va a ver ni morado, ni negro, ni nada por el estilo. Eso va a ser un problema de circulación sanguínea. Y pues acá tenemos el algoritmo de la criptorquidia. Podemos tener un recién nacido a término que no tenga los testículos descendidos en el escroto. Si nosotros podemos palparlos, así es unilateral, es decir, solamente en un lado y lo podemos palpar en la parte superior de la pelvis, vamos a considerar realizar maniobras de descenso. Si el testículo es ascendente, o si tenemos un testículo retráctil, hay que pedir una consulta, hay que realizar una consulta de seguimiento por pediatría, simplemente para identificar que no vaya a tener un problema y que sea nada más, o sea, si desciende o asciende y regresa, que sea simplemente algo fisiológico. Si, por ejemplo, tenemos un problema de criptorquidia unilateral, pero no lo palpamos, o incluso tenemos un problema bilateral, acá sí se tiene que referir, por ejemplo, si es unilateral no palpable, se realiza una cirugía. Si es bilateral no palpable, se le refiere a endocrinología y a cirugía pediátrica. Si, por ejemplo, realizamos la maniobra de descenso y no desciende, va a necesitar cirugía, ¿sale? Este problema se tiene que resolver antes de que el bebé se tiene que identificar antes de que el bebé sea dado de alta. La resolución va a depender del médico tratante. Con respecto a lo fisiológico, se van a valorar sobre todo la micción y la evacuación cuando hablamos de esta parte intestinal y anal. En la micción, como ya ambas, micción y defecación, debe ser entre las primeras 24 horas. Un bebé no se puede ir de alta si no ha hecho pipí ni popó. Después si ya pasaron 24 horas y el bebé no hace pipí, hay que valorar la tolerancia a la vía oral y la hidratación para descartar o identificar la causa. Lo mismo con el bebé, debe haber la presencia de meconio en las primeras 24 horas. Después de las 24 horas vamos a verificar permeabilidad con termómetro o sonda. Importante, en el video que les dije que les voy a pasar, está muy bien, está muy completo el video, se explica muy bien el video. Sin embargo, hay una parte en donde nos menciona que la temperatura en el recién nacido se va a medir por vía anal. Esto ya no se realiza como algo protocolizado. Solamente se le puede introducir un termómetro en el recto del bebé en caso de que no defeque, ¿ok? De manera rutinaria no se debe introducir nada en el recto del bebé. La temperatura se va a tomar de manera axilar. Solamente en caso de que haya un problema con la defecación, se verifica y se comprueba la permeabilidad del anito. ¿Cómo se va a comprobar? Con un termómetro, obviamente va a ser con un termómetro de mercurio. Es chiquitito y de preferencia que esté bien lubricado para no dañar la mucosa anal. También se puede comprobar con una sondita, lo mismo que la sondita esté lubricada. La mayoría de las veces podemos encontrar que el ano no, por ejemplo, en esta imagen, si pueden darse cuenta, no tiene el esfínter, por lo tanto, no va a tener conducto anal permeable. En algunas ocasiones vamos a encontrar el esfínter, perdón, pero no está permeable, o sea, no tiene la apertura. Solo en este caso se va a considerar esta verificación. Vamos a descartar ano imperforado, mal posicionado, presencia de fístulas anales o incluso de quistes.
Una vez más, solamente cuando sea necesario. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No me ha saltado claro. Muy bien. Pasamos a columna, extremidades y cadera, que creo que va a ser, no, es la penúltima parte. Aquí solo vamos a hablar de lo normal. Van a haber muchísimas anormalidades que podemos encontrar en columna, extremidades y cadera. Sin embargo, vamos a enfocarnos en lo normal porque la verdad es que sí es mucho. En la columna debe ser flexible. Para valorar la columna vamos a posicionar al recién nacido en una posición prono, es decir, boca abajo, y vamos a ver que de manera natural el bebecito se va a encorvar. La columna se va a quedar así tipo cóncava. Vamos a palpar todas las prominencias vertebrales, es decir, teniendo al bebecito en posición prono, pasamos nuestros dedos desde la parte superior de la columna hasta abajo para identificar que todas las vertebritas se encuentren de manera similar. Vamos a descartar defectos óseos o asimetrías, incluso prominencias vertebrales. Las anormalidades más importantes que vamos a encontrar pueden ser visibles. ¿Qué podemos descartar? Que la columna esté desviada, es decir, vamos a encontrarla que esté derechita en la línea media de la espalda. Pueden haber pérdida de la continuación en la piel, pueden haber estructuras adyacentes. En esta parte de la columna podemos encontrar defectos congénitos importantes ¿cómo se llama? También se me olvidó. ¿Cómo se llamaban estos defectos? Ya se me olvidó. Si se me acuerda, se los digo. Entre otros. En la zona sacrocoxigia, que es la parte final de la columna, no debe haber continuidad de la piel, debe terminar justamente normal, o sea, así lineal. Posteriormente encontramos las nalguitas de recién nacido. En algunas ocasiones pueden haber rasgos anormales como encontrar terminaciones nerviosas externas en el bebé. En este caso habrá que valorar cuál es la razón y sobre todo qué tipo de tratamiento puede llevar. Porque cuando hablamos de nervios sí suele ser bastante difícil. En algunos recién nacidos es muy baja la probabilidad, pero también pueden tener prominencias como tipo colitas. Estas colitas algunas veces simplemente son tejido blando, otras veces tienen terminaciones nerviosas. Allá se tiene que evaluar las características para determinar también el medio de tratamiento. Por otro lado, ya se me acordó un defecto en columna, puede ser la espina bífida, por ejemplo, otro tipo de malformaciones congénitas. En extremidades, las extremidades deben de ser simétricas, tanto las superiores como las inferiores. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de ambos tiene que estar igualitas. Para eso vamos a extender ambas extremidades superiores primero y luego ambas extremidades inferiores de recién nacido y valorar la longitud de las mismas. No deben tener limitaciones, debemos poder extender y flexionar estas extremidades sin ningún problema. Puede haber una leve resistencia a la extensión. Vamos a recordar que normalmente los recién nacidos se encuentran en una posición de flexión, eh, muy parecida a cuando estaban en el vientre materno, solamente que en este caso lo único que tienen flexionado van a ser las extremidades, las 4. Las extremidades deben tener una coloración rosada, sin embargo, pueden presentar una cianosis transitoria solo en extremidades que vamos a conocer como
como lo que les había comentado hace rato. En las extremidades inferiores vamos a encontrar las plantas del pie que van a tener surcos, se ven gorditas las plantas del pie del bebé. Presentan surcos, pueden tener descamación importante en la piel, no necesariamente tienen que ser recién nacido de término, de postérmino, para encontrar estas descamaciones. Algunas veces en cualquier recién nacido van a ser normales. Las extremidades inferiores deben tener cierta flexibilidad que nos va a permitir colocar los pies en posición normal. Tenemos que agarrar esas extremidades de recién nacido, extenderlas hacia nosotros y posicionar los pies así rectitos como deberían, como normalmente deben estar en los adultos. Si nosotros sentimos cierta resistencia al posicionar estos pies o si simplemente no se puede o el bebé llora, habrá que descartar algún problema ortopédico. ¿Qué más? En el caso de las extremidades superiores, vamos a evaluar el tamaño y la forma de los dedos. En este caso podemos encontrar muchas deformidades, por ejemplo, que los dedos estén más cortitos, que se va a conocer como braquidactilia, que los dedos estén más largos, que se va a conocer como aracnodactilia, que los dedos estén curvos, que se va a conocer como clinodactilia, que estén fusionados como la imagen, que se va a conocer como sindactilia, o que tengamos más de 5 dedos en cada extremidad, que lo vamos a conocer como polidactilia. Cualquiera de estos defectos son congénitos y la mayoría tiene reparación. En las extremidades inferiores habrá que identificar contracturas y malformaciones como estos problemas en los deditos. Con respecto a la cadera, lo que vamos a evaluar prácticamente es la articulación justamente de la cadera entre la pelvis y el el fémur. En este caso, el bebé va a tener una flexión normal de abducción de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que va a mantener las piernitas abiertas en un ángulo de 90 grados, es totalmente normal. Podemos, por ejemplo, relacionarlo mucho con una posición de ranita. Esto aproximadamente va a ser entre los 7 o 28 días. Posteriormente, poco a poco, los va relajando más. En la cadera hay que valorar la displasia de cadera. En este problema es una enfermedad articular no diagnosticada, se lleva a cabo con 2 maniobras que son Ortolani y Barlow. Estas maniobras se tratan de justamente evaluar esta articulación. ¿Cómo se va a llevar a cabo? La maniobra de Ortolani se trata de realizar una abducción en la cadera, es decir, abrir las piernitas del bebé con una mano. Con la mano libre vamos a sostener una piernita en flexión y con la otra mano vamos a abrir la otra cadera, colocando nuestros dedos en la parte de atrás. Al momento de abrir puede haber una ligera, ¿cómo se llama? Luxación, una ligera luxación entre la cabeza femoral y cuando lo regresamos, pues igual regresa, o sea, esa luxación se repara. Esta luxación es completamente normal. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Que no haya resistencia, que no haya un sonido y sobre todo que no haya dolor. Este movimiento no va a ocasionar dolor en el recién nacido, sobre todo porque sus articulaciones están bastante flexibles. Y la maniobra de Barlow va a ser lo contrario. Si en Ortolani realizamos una abducción, en Barlow vamos a realizar una aducción, que significa que en este caso vamos a llevar la piernita hacia adentro.
Lo mismo, sostenemos con una mano una pierna y con la otra mano regresamos la aducción. En este caso también se va a realizar una luxación en la caderita. Al dejar de presionar la cadera, esta va a regresar. En caso de que lo mismo haya algún sonido, alguna limitación, entre otras cosas, o incluso dolor, vamos a pensar en una displasia de cadera. Para evaluar esto también es importante la observación. Sin mover al bebé, sin realizarle nada, vamos a identificar los bordes, las grietitas que se hacen en las piernas del bebé. Si nosotros encontramos que en una pierna tiene más que en otra, o que en una pierna está más flexionada que otra, tendríamos que descartar justamente esta displasia de cadera. Vamos a recordar que las extremidades deben verse simétricas. Si no se ven simétricas, puede haber un problema óseo articular importante. Y por último, tenemos la valoración neurológica. En sí, durante todo el examen, estuvimos o debimos estar valorando neurológicamente. En cada apartado van a haber ciertos reflejos que vamos a estar valorando. No necesariamente esta valoración neurológica se va a hacer justamente al final. Por ejemplo, los reflejos primarios se pueden llevar a cabo a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, cuando estuvimos valorando la clavícula, podríamos nosotros realizar el reflejo de Moro para identificar la movilidad de las extremidades superiores. Entonces ya tenemos ahí un punto, ¿no? O un reflejo valorado. Lo mismo con, ¿qué puede ser? Con el cráneo. Cuando estuvimos valorando el cráneo, valoramos la carita, pudimos haber valorado el reflejo de búsqueda, o incluso cuando valoramos el paladar, introducimos el dedo y también valoramos al mismo tiempo el reflejo de succión. Entonces, fíjense cómo esta valoración neurológica se va a llevar a cabo a lo largo de todo el proceso. Las funciones neurológicas no solamente son el reflejo, el que el bebé esté alerta, por ejemplo, el que el bebé responda y realice una apertura ocular espontánea, también eso ya lo habíamos valorado con los ojitos. Valoramos la frecuencia respiratoria, en el tórax pudimos valorar el Silverman-Anderson, que nos habla sobre el esfuerzo respiratorio, que también es parte de esta valoración neurológica. Ya debimos haber evaluado movimientos. El bebé probablemente cuando hagamos Ortolini y Barlow llore, incluso en otras anteriores. El bebé puede estar llorando durante esta valoración. Ya evaluamos la evaluación motora. En este caso, identificamos postura, identificamos tono. A través de los reflejos podemos identificar también movilidad y fuerza muscular. Y pues los reflejos primarios, que prácticamente son los últimos, que también ya hemos ido valorando. Los más importantes son los que se encuentran a un lado: Moro, presión palmar, respuesta a la tracción, succión, búsqueda y deglución. Sin embargo, acá tenemos más que podemos estar valorando. Por ejemplo, Babinski, en la parte de las extremidades podemos valorar Babinski. La incurvación del tronco lo valoramos cuando revisamos la columna. La marcha primaria se puede valorar al final. Una vez que ya hayamos terminado, levantamos al bebé en posición vertical, sosteniéndolo por las axilas, y va a simular una marcha. Cuando valoramos el cuello, vamos a identificar este reflejo tónico del cuello que hace que normalmente el bebé, lleve la cabeza hacia un lado, entre otros. Hay muchísimos, infinidad de reflejos. Son bastante interesantes y divertidos hacerlos. Pero pues depende del tiempo que tengamos. Estos son los principales. Por último, tenemos esta
esta síntesis de toda la valoración física de recién nacido. Esto lo pueden encontrar en la guía de práctica clínica que les evalué. Allá tenemos en orden, fíjense, la apariencia general, qué tanto le vamos a evaluar, la somatometría, neurológico, cara, cuello, tórax, abdomen, genitourinario y por último, cadera y extremidades. Todo esto es lo que fuimos viendo punto por punto, es lo más importante y lo más general. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestra. ¿Está todo claro? Bueno, para terminar, les tengo un video. Sin embargo, como les había mencionado hace ratito, este video está muy bueno, tiene un audio bastante aceptable y la persona que lo está realizando, no sé si es una neonatóloga, no me acuerdo. Lo explica muy bien. Hay algunos puntos que, como les mencioné del termómetro, no necesariamente están actualizados, sin embargo, pues ya les dije. Así que les voy a compartir por Classroom el link del video para que cada uno de ustedes lo pueda ver y lo comentamos la siguiente clase. Con eso terminamos el contenido de la asignatura. La siguiente clase simplemente es para revisar si tienen alguna duda o algo por el estilo. Lo último que van a hacer es este video, ver este video para que puedan, pues sí, retroalimentar todo lo que ya hemos visto. Y queda pendiente la evaluación de Reproduciendo desde la perdón. Queda pendiente nada más la evaluación de este tema. Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer. Aquí tienen las referencias y eso sería todo. En un momentito les comparto el video. Ahora, para valorar este tema, con ustedes ya estuvo, ya terminé. Sin embargo, tengo algunos otros salones que están bastante atrasados y que no creo terminar con ellos ni hoy ni mañana. Por lo tanto, poner una evaluación para todos esta semana ya está muy metido el tiempo, aparte de que creo que ya tienen evaluaciones todos los días. Otra cosa, muchos de ustedes tienen muy poquita calificación porque han perdido bastantes puntos en las evaluaciones anteriores. Así que creo que para este último tema, la evaluación no va a ser una evaluación, un examen. Vamos a evaluarles con un trabajo, ¿sale? Les voy a evaluar con ¿cómo le podríamos llamar? Vamos a llamarlo organizador gráfico como siempre. Sin embargo, no quiero que me entreguen un resumen. Quiero que sea más gráfico, o sea, realmente que sea más gráfico. No sé si han visto ustedes las infografías que podemos encontrar en distintos consultorios, donde están imágenes y toda la información. Algo así quiero que me realicen. Puede ser una infografía, puede ser ¿qué más podría ser? Un cuadro comparativo, puede ser un mapa mental, puede ser un folleto, pueden también entregarme un tríptico, por ejemplo, que hable sobre los cuidados de recién nacido. Cuidados mediatos, cuidados inmediatos de recién nacido. Por ejemplo, si me hacen una infografía, podrían poner la imagen de un bebecito en medio y poner punto por punto qué tanto se realiza en el recién nacido. Pueden hacer uno de cuidados inmediatos, pueden hacer otro de cuidados mediatos. Si, por ejemplo, realizan la exploración física con esta infografía, me ponen al bebé, ponen ojos, cómo son los ojos normalmente y cuáles son los defectos que podemos encontrar. Luego me pueden poner orejas, cómo son orejas y oído, cómo son normalmente, qué defectos podemos encontrar. Y así van comentando, van sintetizando todo lo que hemos visto en este último tema. Va a ser completamente electrónico, no necesitan imprimir nada. Si algún día a ustedes les sirve la información y quieren imprimirlo, ok, pero ya no va a ser
no va a ser por mi parte, ¿sale? Me lo van a entregar como siempre por Classroom y en Classroom les voy a compartir las instrucciones y la rúbrica para que sepan qué es lo que voy a calificar. Va a valer lo mismo que hubiese valido el examen, que son 10 puntos. Y me lo van a entregar el viernes, este viernes, que es el último día de clases. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Si no están de acuerdo, pues ni modo, porque con nada están de acuerdo, ni con examen, ni con tarea, ni nada. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera. Hoy les voy a cambiar las instrucciones para que puedan empezarlo, ya que pues ya tienen toda la información, ya no deberían tener ningún problema. Y si tienen alguna duda, pues que me contacten. De todos modos, mañana ya debo ir a la escuela. Y cualquier cosa que me busquen, ¿sale? Bueno, chicos, si no tienen nada más por agregar, sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Les confirmo si el miércoles tenemos clase presencial o tenemos en línea, porque la verdad no vamos a hacer nada. Ya terminamos la asignatura, entonces igual y solo les pido que se conecten para ver algunas dudas y pasarles lista y ya, son libres. ¿Qué pasó, Emma? Profe, ¿no nos puede dar chance de entregarlo el sábado? Sábado. Es que, bueno, no sé, la verdad, yo le estoy pidiendo esa oportunidad porque la verdad esta semana tenemos muchos trabajos que entregar y casi toda la semana vamos a tener examen. Déjame revisarlo. De todos modos, cuando edite la tarea, es que en el Classroom ya tienen la sección de tercer parcial. Entonces tengo que editarlo para cambiarlo de tercer parcial o algo así y ponerle las instrucciones y todo eso. Cuando yo lo edite, que ustedes revisen qué fecha tienen de entrega. ¿Sale? Gracias, maestra. Bueno, Maestra, ¿qué pasó? entonces entregamos lo que es el manual en equipo y esta va a ser individual, ¿no? Sí, esto es individual. El manual es en equipo, esto es individual. ¿Ok? El manual es un trabajo final de toda la asignatura. Esto es solamente del último tema. ¿Ya quedó? ¿Alguna otra duda? Si no tienen dudas, porfa, que vayan desalojando la sala para que esté segura que nadie se va a quedar sin preguntar. ¿Sale?